Trading Vibes. Vibe with the tribe. Bueno, como les venía diciendo, muy buenas noches a todos de nuevo. Mi nombre es Andrés Ángel, Master Trader de la Academia Trading Vibes. Me encuentran en mis redes sociales como @piscomorado. Síganos por favor en @Trading Vibes Academy en nuestro Instagram y en nuestro YouTube para ver mejor contenido. El día de hoy vamos a hablar de lo más hot, de lo más caliente, de lo más candente, de los temas principales en este nuevo 2021. Cosas a las que hay que ponerle cuidado. Ojo, esto son cosas a las que hay que ponerle cuidado. Esto no es cualquier cosa. Estamos viviendo en una época de cambios casi irracionales en la humanidad, en nuestro sistema económico, en nuestro sistema de salud, en nuestro sistema educativo, en la capacidad que tenemos de afrontar nuevos retos y en la capacidad o incapacidad que vamos a tener de manejar nuestros recursos naturales. Ojo con esto, todo esto tiene que ver con el trading. El trading no es acercarse a una gráfica y ver que de pronto una línea imaginaria pasó otra línea y eso ya nos va a asegurar que nosotros vamos a tener ganancias dentro de nuestros bolsillos. No, el trading tiene que ver con la economía, con las finanzas y con todo lo que mueve el transcurso de nuestras vidas en la globalidad. Entonces vamos a empezar con nuestro primer tema. Ojo, ustedes me han escuchado hablar y yo creo que ya están cansados de que yo les hable de esta cosa que se llama el DXY. ¿Sí? En estos días Daniel me dijo, yo ya entendí usted por qué habla tanto de eso. El DXY, para los que no conocen, señoras y señores, es el indicador o el índice, o más técnicamente el índice, que mide el performance o el desempeño del dólar frente a una canasta, una cesta de divisas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es la comparación entre el dólar y diferentes divisas globales, ¿sí? Que son las divisas que son las que mandan dentro del universo global, ¿cierto? Entonces el DXY, a pesar de que el dólar sigue siendo la moneda más fuerte a nivel transaccional y comercial en el mundo, ojo, en el mundo, el DXY sigue una tendencia bajista. Nos indica que el dólar ha perdido poder frente a las demás divisas, frente al yen, frente al euro, frente al dólar australiano, frente al dólar canadiense, ¿sí? Y esto nos habla, obviamente, de algunas situaciones que tienen que ver con Estados Unidos y con lo que está sucediendo en Estados Unidos en estos momentos. Ya los voy a contextualizar. Entonces, esta es la gráfica del DXY vista el día de hoy, que el día de hoy, ¿qué es? 8 de enero de 2021. Entonces, el DXY en esta gráfica viene casi a dar a los niveles más inferiores de febrero del 2018, ¿sí? Hace muchísimo tiempo el DXY no estaba tan abajo. Hace muchísimo tiempo el dólar no perdía tanto valor dentro del mercado. ¿Sí? ¿Eso por qué sucede? Sucede porque hay un fracaso en la economía fiat en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, la economía fiat, como ustedes ya saben, se basa en un capital que nosotros imprimimos todo el tiempo, ¿sí? Sin sustento de bienes reales. Esto nos indica que la economía fiat es la economía en la que nos hemos basado después de que salió el patrón oro, y de eso ya también vamos a hablar más adelante. El patrón oro, ¿qué decía? ¿Ustedes se acuerdan de las monedas? De que las monedas antes decía 100 pesos oro, ¿sí? Esos 100 pesos oro realmente eran 100 pesos avalados por una reserva de oro que nosotros teníamos, ¿sí? Esos 10,000 pesos oro
eran basados en una reserva que nosotros teníamos de oro, ¿sí? Federalmente. En eso se basaba la economía. El problema del patrón del oro, que sucedió después de una reunión que tuvieron las grandes potencias mundiales después de la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba Bretton Woods. Bretton Woods. Fue que como terminaron tan mal económicamente, todos los países dijeron, bueno, no, vamos a mirar a ver qué hacemos para unificar la economía global. Entonces inventaron una reunión que se llamó Bretton Woods, en la que decidieron que cada una de las economías mundiales debía basar su economía particular, o sea, cada uno de los países debía tomar como referencia la cantidad de oro que tuvieran dentro de sus reservas. Y esa cantidad de oro era la que avalaba la cantidad de dinero que usted podía tener en circulación en su país. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Después de mucho tiempo, el patrón oro dejó de funcionar porque el oro no se producía en el mismo nivel en el que crecía el PIB. Entonces, si el oro no crecía a favor del PIB, ¿sí? Entonces usted no podía sostener el crecimiento de la economía de un país. Entonces dijeron, no, espere, quitemos eso, bórrelo, ¿no? Ya no hay nada que hacer con eso. Volvamos a nuestro sistema. Entonces el sistema que se inventaron fue el sistema Fiat. Y el sistema Fiat es el sistema basado en la impresión de billetes, que termina en estos momentos en un fracaso de las tasas de interés para suplir la deuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra economía es una economía basada en la deuda, ¿sí? Deuda basada en el Fondo Monetario Internacional, ustedes ya todos lo conocen. Si un país está en problemas, entonces le dice al Fondo Monetario Internacional, hey, estoy en problemas, présteme plata. Entonces el FMI le dice, listo, yo le voy a prestar plata a una tasa de interés, ¿sí? Y esa tasa de interés puede ser a 15 años, a 20 años, a 50 años, ¿cierto? ¿Qué está sucediendo en estos momentos? Después de que sucedió lo del coronavirus y después de que la Fed dijo que sus tasas de interés eran impositivas, o sea, negativas, o sea, que ya había tanta deuda que no había cómo pagarla durante mucho tiempo, lo que hicieron fue decir, listo, vamos a parar. Permiso, silencio por aquí a algunos muchachos, gracias. Listo, vamos a parar con lo de las tasas de interés, ya no les vamos a cobrar intereses. Entonces, ahora estamos en cero intereses. Entonces todos dijeron, bravo, listo, ahora que estamos en cero intereses, vamos a imprimir más billetes, muchísimos más billetes. En estos momentos Estados Unidos está imprimiendo 120 mil millones de dólares mensualmente. 120 mil millones de dólares mensualmente. 120 mil millones de dólares que han servido para financiar a las familias en extrema pobreza, a las familias que se quedaron sin nada, a las empresas quebradas, a un montón de gente que ya no tiene cómo producir dinero. Entonces, las nuevas políticas de Estados Unidos se llaman free cash, ¿sí? Entonces, vamos a tener dinero gratis. ¿Qué sucede? Pues que ese dinero gratis no se puede sostener durante el tiempo. Entonces, los Estados Unidos imprimieron más dinero en junio del año pasado, o sea, del 2020, que en los dos primeros siglos después de su fundación. 2 primeros siglos después de su fundación. El mes pasado, estos fueron datos de julio de 2020, los Estados Unidos imprimió 864 mil millones de dólares. Y eso fue la mayor impresión, o fue mayor la impresión que el total de la deuda incurrida desde 1776 hasta el final de 1959. Recordemos que después de Bretton Woods, el dólar se volvió una, un dinero o una divisa que sirvió como refugio.
para el resto de los países, porque era una divisa estable, porque era una divisa con la que todos querían comerciar, porque era una divisa de baja inflación, porque era una divisa con muchas características muy buenas. Pero en estos momentos el dólar ya no tiene nada de esas características. Entonces, estamos frente al declive del dólar en el mundo. ¿Quién lo va a suplementar? ¿Será el yuan chino? ¿O será el euro? Que también están los mismos problemas porque tienen la misma ruptura financiera con el mismo déficit financiero. Eso lo veremos en 2021. Ojo, entonces, como el dólar ya no sirve para nada y la impresión de dinero que han realizado hasta ahora no ha servido para subsanar las situaciones que tienen que ver con la economía, con las finanzas, con la salud, con la educación, con los problemas asociados al COVID-19, pues entonces el oro, la plata y el Bitcoin son los grandes ganadores. Pero ¿por qué coloco ahí como los grandes ganadores en pregunta? Pues ya vamos a mirar más en detalle cómo es esto. Ojo, el congelamiento de las tasas de interés cercanas a cero produjo un movimiento de inversionistas hacia los activos refugio contra la inflación. ¿Para dónde se fueron todos los inversionistas? ¿Para dónde se fue la plata? Pues para el oro, la plata y el Bitcoin, ¿sí? Por eso el Bitcoin en estos momentos está por encima de 40,000. Y todos dijimos, wow, sí, ya lo 42. decían. ¿Ya va por 42? Sí, pero creo que bajó. Bueno, ese es el retroceso que estaban esperando todos. Entonces, pasó la barrera de los 40,000 y todos dijimos, bravo, sí, Bitcoin va para las nubes, Bitcoin to the moon, ¿cierto? Ojo, ¿quiénes especialmente se vieron beneficiados en este flujo de capitales? El oro y el Bitcoin, ¿cierto? Que además de eso, hasta diciembre del 2020 todavía tenían una correlación positiva estos dos activos financieros. El Bitcoin pues muestra varias ventajas frente al dólar, ¿sí? Ventajas que ya todos en la comunidad conocemos, como por ejemplo que no es inflacionario, ¿sí? Que no tiene un sistema de inflación, sino que se basa en la deflación, porque es un sistema que se basa en la escasez, porque no se pueden producir más bitcoins de los que ya están programados, porque es una comunidad quien lo maneja, porque es descentralizada, por un montón de cosas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? El oro se ha convertido en nuestro gran ganador del año. Todo el año vamos a escuchar noticias acerca del oro. ¿Por qué? Porque el oro siempre, 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 siempre de los siempre, en toda la historia, en todos los tiempos, eso ha sido un refugio de valor para las naciones, ¿sí? Para las reservas financieras, para los patrimonios institucionales, para las personas naturales, siempre. Entonces, no dejará de serlo nunca. ¿Por qué? Porque el oro es una materia prima, porque es un refugio de valor constitucional, ¿sí? Todos los grandes países tienen refugio en oro, ¿sí? China en estos momentos ha comprado la cantidad de oro que usted se imagine. ¿Por qué? Están reservando valor, están recogiendo valor del mercado, ¿sí? En eso está China, en eso está Turquía. Turquía en estos momentos está en una situación bien particular, porque Turquía, resulta que la moneda de Turquía se basa en la inflación, en la superinflación. Si ellos tienen mucha inflación, pueden exportar más cosas y cobrar más duro con otras monedas. Pero resulta que como ya no pueden comercializar con otros países, entonces no recuerdo cómo se llama la moneda de Turquía. La moneda de Turquía lo que está Lira. haciendo es la lira. Eso, muchas gracias. La lira está perdiendo valor frente al mercado y se están quedando sin reservas. ¿Qué están haciendo los turqueses? Lo que están haciendo es comprar mucho oro. Están comprando mucho oro, mucha plata, ¿sí? Y mucho cobre. A que ustedes no adivinan cuál ha sido
hablando también de activos financieros, aquí ustedes no adivinan cuál ha sido la materia prima que más ha generado ingresos durante el 2020. Yo tampoco me lo imaginaba. Cualquiera que diga ahí cualquier cosa. Casa, solo necesitas un celular, solo con un celular en la mano. No, vea, pero por allá ya me pusieron no tienes costos fijos, no tienes que pagar una presentación. Bueno. Coltan. Ojo. No, todavía no. Y no supera ni a la plata ni al oro. ¿Saben cuál es? La madera. La madera en el 2020 tuvo los retornos más grandes que ha tenido cualquier otro activo financiero en todos los años, la madera. Por eso hay muchas madereras por aquí en Colombia mirando a ver qué terrenos pueden invadir. Pero sigamos. Ojo, ¿cuál es el problema del oro como refugio? Pues que el precio del oro es institucional, ya es institucionalizado y crecerá según la economía se lo permita. ¿Por qué? Porque depende en gran medida de las tasas de interés. ¿De las tasas de interés de qué? De los bonos, de las tasas de interés de la Fed. ¿Sí? El oro crece en proporción a las tasas de interés. Entonces, vamos a ver cómo será el crecimiento de este 2021 con sus tasas de interés 0% en el tiempo. Ojo, ya la Fed dijo, habrá un nuevo Bretton Woods. Esto hay que ponerle cuidado todo lo que quiera. Porque este nuevo Bretton Woods habla de los planes de salvamento de la economía mundial, ¿cierto? Pero el oro vuelve a ser el ganador de nuestra época. ¿Por qué? Nuestra querida Cristalina Georgieva, del FMI, directora y gerente del FMI, anunció en octubre del 2020 que era un nuevo momento de un Bretton Woods, debido a que la economía está tan mal por el coronavirus, por la inflación, por los problemas de movilidad, porque el petróleo ya no es el eje central de nuestra economía. Pues entonces dicen los expertos en economía que este nuevo Bretton Woods buscará una moneda digital que unifique las divisas internacionales a través de los bancos centrales. Ojo, esto no es Bitcoin, esto no son tokens, esto no es Ethereum, es otra tecnología, ¿sí? Que lance una moneda digital de los bancos centrales en busca de una centralización de algunas divisas internacionales. Y como el USD, como nuestro querido dólar americano, ya no va a ser tan importante dentro de todo esto, pues entonces seguramente algunas naciones ya están pensando en qué van a hacer para poder aliarse. Es como un nuevo, como si fuera un euro, ¿sí? Pero digital. Pero es un euro de los bancos centrales. Ojo con eso, de los bancos centrales, no es descentralizado. Bueno, podrá tener seguramente importancia la tecnología del blockchain y aquí vuelve Bitcoin con su valor intrínseco. Recuerden que el valor intrínseco de Bitcoin no es ser una moneda, porque todavía no es una moneda, es un activo como cualquier otro, ¿sí? Porque ahora Bitcoin es refugio, pues por todas las cualidades que tiene como activo, ¿sí? Pero, por ejemplo, en estos días investigando me di cuenta de que los futuros del Bitcoin, por ejemplo, cotizan como una materia prima, como el oro, como la plata, ¿sí? Como una materia prima, más no es un estamento financiero, ¿sí? Ténganlo por ahí en el radar. Y entonces, esta tecnología del blockchain seguramente dará para la construcción de dicho sistema bancario y financiero, siendo este no asociado al Bitcoin, ¿sí? No asociado a una comunidad, sino como les repito, desarrollado por los bancos centrales mundiales. ¿Qué más sigue? Como ya China, sabemos que China siempre va 3 pasos adelante, pues ellos ya tienen una cosa que se llama la divisa digital.
Entonces China continúa avanzando hacia el lanzamiento del yuan digital. Hace más de 6 años China está tratando de realizar unas pruebas con el yuan digital y ya es conocido como el pago electrónico en moneda digital. ¿Sí? El Banco Popular de China realiza una nueva prueba con una ciudad de Shanghái, ubicada en la costa central del país. ¿Qué pasa con China? Ellos hace mucho rato están tratando de digitalizar su moneda. ¿Cuáles han sido los retos que han tenido ellos frente al desarrollo de esta moneda? Es que el 85% de las zonas de China son rurales, ¿sí? Entonces ellos no pueden llegar y decir que van a realizar una moneda que dependa del Internet. Además, porque, recuerden esto, ellos ya van en el 6G. Y acá apenas está llegando el 5G. Ellos ya van en el 6G, ya van volando en ese tema, pero todavía no han podido desarrollar un Internet que llegue a todas partes de China. ¿Qué está sucediendo? Entonces, lo que está sucediendo es que ellos ya diseñaron unas tarjetas donde tú ya puedes tener tu saldo digitalizado. Entonces, es una tarjeta donde tiene tu nombre, tus datos. Y aquí hay una pantalla LCD de esas como de calculadora vieja, donde te dicen cuánta moneda tienes. Es como si ustedes tuvieran tokens dentro de una tarjetita, ¿sí? Y tampoco dependen de los teléfonos móviles, no dependen de nada. Es como una tarjeta del Transmilenio que usted lleva para todas partes y que ahí puede tener su dinero digital, ¿sí? Entonces, la versión digital de Renminbi está compitiendo con Alipay y con WeChat. Recuerden que Alipay y WeChat ya tienen plataformas de pago digitales, pero todavía dependen de la moneda o de los bancos, de alguna forma centrales, para que puedan estar fluctuando la moneda dentro de las diferentes plataformas. ¿Qué pasa entonces después de esto? Entonces, Bitcoin se va a ver enfrentado a la digitalización de la economía, ¿sí? Recuerden que Bitcoin no es una moneda, es una tecnología, ¿sí? Que se puede utilizar como manera de intercambio, que por eso se llama Bitcoin, pero todavía no es una moneda. Legalmente, frente a los países, Bitcoin no es una moneda, es un activo financiero. Bueno, ya pasamos de los 40.000, ¿ahora qué? Pues como el Bitcoin se está llevando el interés de los fondos institucionales, porque parece ser un buen activo refugio, pues resulta que todavía no lo es, ¿sí? ¿Qué necesita Bitcoin para convertirse en un activo refugio? Lo primero que necesita es estabilidad. Ojo, ¿por qué estabilidad? Porque los fondos institucionales no van a dejar su dinero en un activo inestable que les provoque muchas pérdidas el día de mañana, ¿sí? ¿Esto qué provoca también? Lo segundo, que ya son jugadores totalmente diferentes. Son jugadores institucionales, son bancos centrales también, son jugadores que tienen, en estos días veía que Grayscale, por ejemplo, que es el que más bitcoins tiene en estos momentos, de fondos institucionales, tiene solamente el 2% de su fondo en Bitcoin. El 2%. Y eso es una cosa gigantesca. Porque ya han pasado de los, creo que Daniel me corrige, de los 600.000 millones, ¿cierto? 750, negro. 750.000 millones de dólares. Sí, pasó a Facebook, sí. Y va por Entonces, Apple. imagínense, y eso es solo el 2%. ¿Sí? Imagínense que ellos tuvieran una intención más grande frente a este activo. Entonces, como esto tiene que ver con la estabilidad de Bitcoin, ¿qué hacen los diferentes actores institucionales? Pues ellos no juegan a CFDs,
¿sí? Como nosotros. Ellos tienen otros activos, ellos tienen ETFs, ellos tienen opciones, ¿sí? ¿Y qué tienen que hacer? Entonces, aquí viene una cosa lo más de interesante. Bitcoin se va a convertir en el juego emulador de Forex, pero en las criptomonedas. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a volver muchísimo, pues primero que va a perder volatilidad, ¿sí? Que la volatilidad ya no va a ser tan grande. ¿Por qué? Porque mientras un fondo está comprando, el otro está vendiendo, entonces eso se vuelve una guerra entre fondos de inversión. Y lo segundo es que a ellos lo que les importa es que esta moneda esté estable o este activo esté estable, no que vaya para arriba y para abajo como un loco, ¿cierto? Y en esa estabilidad ellos van jugando. Primero con el mercado, segundo con los jugadores y tercero con la capacidad de valor y crecimiento que tenga el activo, ¿sí? Entonces, Bitcoin ya va a ser otro juego totalmente diferente de ahora en adelante. Vamos a ver hasta dónde llega y vamos a ver cuál va a ser su punto de equilibrio. Listo. Ojo, y esto también tiene que ver con la caída de Wall Street. ¿Por qué la caída de Wall Street? Resulta que la economía va para abajo, pero resulta que los índices de Wall Street van para arriba y entonces uno dice, pero ¿cómo carajo sucede eso? Si las empresas dependen de la gente que invierte en ellas y también depende de la demanda y también depende de la oferta y también depende de la economía y si la economía está tan paila, ¿cómo es que los índices siguen para arriba? Entonces muchos de los expertos, de los grandes expertos de Wall Street dicen que Wall Street está creando una burbuja financiera, ¿sí? Como por ejemplo eh, la burbuja del sector de, Inmobiliario. del sector inmobiliario. Es que estaba tratando de recordar cómo es que se llamaba en inglés. Real Entonces, estate. eso, el real estate. Entonces, el real estate en 2008 resulta que lo único que hacía era generar bonos, sobre bonos, sobre bonos, sobre bonos. Entonces, como si a ti te dieran una letra sobre un crédito y te dieran otro crédito sobre esa letra de crédito y así sucesivamente. Entonces, a eso le llamaron bonos AA, AAA. Y el real estate lo que hizo fue que la economía de Estados Unidos quebrara, literalmente, quebrara. Se quedaron todos en la calle. ¿Por qué? Porque no había cómo pagar tanta deuda. ¿Sí? Lo mismo está sucediendo en estos momentos. Los índices, como el Nasdaq, como el S&P 500, como el US 30, el de Wall Street, van para arriba, mientras que la economía va para abajo. ¿Pero eso por qué sucede? Precisamente porque los bancos lo único que han hecho es inyectar mucho dinero en la economía, ¿sí? Y eso a Wall Street le gusta mucho porque eso sube los índices, eso sube el precio de las cosas, eso sube el precio de las grandes empresas, ¿sí? Pero encarece la oferta y también encarece la demanda. ¿Qué va a suceder en algún momento? Pues que cuanto más espectacular sea la subida, cuanto más tiempo pase, pues más grande va a ser la caída. Y les tengo una muy mala noticia. El Bitcoin hasta el día de hoy tiene una correlación súper positiva con el S&P 500. Si alguien quiere explicarlo, bienvenido. Pero no es una mera coincidencia. Ojo, La FED. es correcto, la Fed, ¿sí vio? Y también tiene que ver con las tasas de interés y también tiene que ver con la inyección de dinero y también tiene que ver con los fondos institucionales. Bueno, vean que todo está fríamente calculado, todo tiene que ver lo uno con lo otro, ¿sí? Entonces este señor, llamado Jeremy Graham, que es un inversionista muy famoso en Wall Street, dice que está convencido de que finalmente Wall Street es una burbuja, ¿sí? Y que en algún momento va a tener que caer. Vamos a ver qué pasa con Wall Street en este año. Ojo, y viene el último tema
que no por ser el último es el menos importante, sino el más importante. Ya salieron los futuros del agua con una empresa que se llama CME. Ojo, que son los mismos que venden los futuros del Bitcoin. ¿Casualidad? No es casualidad. Vea que todo está interrelacionado. Todos estos temas del 2021 van a tener que ver estrechamente el uno con el otro. ¿Qué pasa? Los futuros del agua son un índice que se basan en los precios de las principales afluencias de ríos en California. Si alguno de ustedes ha visitado Estados Unidos o vive en Estados Unidos o ha conocido gente que vive en Estados Unidos, California es como la despensa agrícola de Estados Unidos, ¿sí? Allá es de donde sacan la mayoría de alimentos de Estados Unidos. Tiene que ver también no solo con lo agrícola, sino también con lo pecuario, en términos de que allá la ganadería también es muy grande, es muy vasta. Y también es una gran despensa de petróleo. ¿Y qué tienen que hacer para extraer petróleo? Utilizar mucha agua. ¿Qué tienen que hacer para sostener los campos con tantos sembradíos? Pues mucha agua. Entonces el 90% del agua que se utiliza en California en estos momentos se utiliza solamente para la producción de alimentos, ¿sí? Para lo agrario. Entonces la gente se está quedando sin agua. Entonces dijeron estos del CME, dijeron, no, pues para proteger el agua y para proteger su precio, para que no sea un bien descomunado solamente para lo agrícola, vamos a inventarnos los futuros del agua. Entonces a través de los futuros del agua, la idea es que puedan controlar supuestamente el precio del agua, ¿sí? Para que no se vaya a ir por allá a las nubes en el momento en el que haya escasez, ¿sí? Cotizan los futuros de materias primas. Eso quiere decir que también hace parte del petróleo, el oro, el trigo, la soya y otros muchos productos. Está, para que lo busquen, con el ticker NQH20. Ah, no, NQH2O. NQH2O. Y se basa en el indicador de precios del agua de California. Y en estos momentos cotizan en $486 por acre pie. Si usted quiere comprar agua, que no la va a comprar físicamente, sino que va a ser como un acto simbólico donde le dicen usted es dueño de tanta parte del agua, pues usted puede ir al ETF de CME y comprar un acre pie de agua por $486. ¿Sí? Pero ojo, ¿esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con que las nuevas economías de nuestro planeta se van a basar en índices de escasez. ¿Sí? Chile, en estos momentos, tiene el agua como un bien privado. Privado. Ya el agua no es pública, ya no es un derecho de la gente. Ya el agua es privada. Y quien no tenga plata para pagarla, pues le va a ir muy mal. En España, en Italia, en África, en Australia, tienen problemas con la escasez del agua. ¿Sí? Entonces no sería raro o no se les haga raro cuando los futuros del agua ya empiecen a cotizar no solo en la bolsa de Wall Street, sino también en la bolsa de Londres, en la bolsa de Tokio, en la bolsa de Australia, ¿sí? Porque se va a volver un bien escaso. Entonces, si usted tiene un afluente de agua por ahí, cuídelo. Aunque, pues, como somos nosotros de regalados en nuestras políticas, recibiremos a cualquier otro país que nos diga que quiere nuestros recursos naturales y nosotros se los daremos por cualquier moneda fiat, como siempre ha sucedido. Y esto abre la puerta a otra discusión, y es que como los nuevos índices de la escasez se van a volver gran parte de los recursos, digámoslo, transaccionables entre los países, pues
también creo que la nueva conversación que va a tener la Fed con los diferentes actores mundiales y el FMI va a tener que ver con los recursos naturales, ¿sí? Y ya no va a ser solamente el oro el que tenga que empujar la economía o sustentar la economía del nuevo Bretton Woods, sino que también va a ser el agua y otros recursos no renovables, ¿sí? Entonces, pónganle mucho cuidado en el 2021 a este nuevo tema. Listo, ya se nos hizo tarde. Cuéntenme cómo les fue. Preguntas, inquietudes, alguien que quiera hacer una aclaración. Esto es muy grande, estos temas son gigantescos, entonces tratarlos en una sola sesión es una cosa muy complicada, pero aquí traté como de hacerles un resumen ejecutivo de lo que puede presentarse este próximo año. ¿No? ¿Ninguna? En marzo, ¿cómo va a estar el Bitcoin? Eso no lo sabemos, ¿no? Ni idea. Pero estoy preguntando. Ojalá esté por allá en 50 trillones. Eso sería buenísimo. Pero como les digo, Bitcoin depende no solo del ecosistema de Bitcoin, sino también de lo que esté sucediendo con el resto de los activos financieros, con Bretton Woods y con las monedas digitales que van a salir en los próximos meses. Entonces, esperaremos resultados. Y ahí viene la pregunta que yo siempre le hago a Daniel. Bueno, si uno entra en corto en Bitcoin, ¿usted está ganando o está perdiendo? Vamos a ver qué sucede. Ganando. Pero eso merece una explicación. Porque estás acumulando un activo que es escaso, ya que estás hablando de índices de escasez, estás acumulando un índice escaso. Recuerden, Es hay correcto. 7 billones de personas y solo hay 21 millones de Bitcoin. Es correcto. Tiene que ver con la escasez, con el activo y con el valor intrínseco. Ahora, si hablamos de valor intrínseco, yo creo que el ETH, el Ethereum, tiene muchísimo más valor intrínseco que el Bitcoin. Pero obviamente los dos tienen que ver el uno con el otro. Por eso Ethereum en estos momentos está siendo arrastrado por el Bitcoin hacia to the moon, como dicen por ahí. Bueno, preguntas. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? Andrés, ¿qué más, papá? Bien. ¿Qué más, Alejo? ¿Cómo vas? Bien, bien. Parce, tengo una preguntita. En estos momentos ya se pueden empezar a comprar los futuros del agua. Ya se pueden empezar a comprar. Vaya al CME y averigüe dónde puede empezar a comprar el ETF del agua. Ya hay ETF del agua. Al igual que ya hay índices, por ejemplo, hay un índice nuevo que también me gustaría que evaluemos en algún momento, y es el índice de la industria del cannabis. La industria del cannabis va a tener un gran apogeo en las nuevas ciencias de la salud. Entonces se va a volver otro monopolio como Pfizer con las diferentes vacunas que se van a tener que inventar para los nuevos males o para los males que deja el COVID después de que se vaya, aunque eso será dentro de 3, 4 años. Listo, ¿quién más? Andrés. A ver, por aquí. Sí. ¿Cómo Hola, va, Ignacio. hermano? Ah, no, es Juanda. ¿Qué más, Sí, Juanda? ¿Cómo Juan. vas? No, todo muy bien, gracias a Dios. Todo muy bien. Bueno, cuéntanos. Metiéndome ya un poco, digamos, lo que es esa burbuja y entiendo que todavía estamos en crisis. Esta crisis, ¿cuánto podría durar? Entendiendo que en todos los países puede ser diferente, ¿no? Pero ¿cuánto podría ser esa como normalidad o recuperación? Eso es muy relativo, pero Porque volvamos, por ejemplo, yo he sí, escuchado que han dicho que podría ser yo digo que puede ser entre unos 3 a 4 años. Papi, la élite tiene planeado por ahí unos 5 años hasta que puedan implementar la vacunación, pero pues no va a pasar, pero eso es lo que ellos quieren, ¿sí me entienden?
Puede que sí, pero lo que digamos en estos momentos es especulación. ¿Por qué? Sí. Todavía no sabemos si el sistema económico que tenemos es el que va a seguir funcionando, ¿sí? Puede que el FMI y la Fed digan, no, es que hay que formar un nuevo sistema y tenemos que aliarnos como países, ¿sí? Pero yo no veo a China, por ejemplo, aliándose con Estados Unidos en estos momentos. Literalmente es que no los veo. O sea, ahí hay muchos intereses comerciales, ¿sí? Y esos intereses comerciales tienen que ver con un monopolio que se está acabando, que es el monopolio estadounidense. Hace 50 años, el dólar se ha convertido en refugio institucional para las grandes economías. Ya no lo es. O ya lo está dejando de ser, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasará? No sabemos. ¿Sí? En cuanto a la pandemia, en cuanto a la situación de salud, en cuanto a las restricciones de salud, yo creería que esto puede durar otros 3 años, la pandemia como tal, ¿sí? Que dure más o que dure menos, no lo sabemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabemos si la vacuna va a subsanar, porque la vacuna no va a quitar el virus, ¿sí? Lo va a subsanar, va a ser como su parte de mitigación, ¿sí? Pero la vacuna no quita el virus, eso ya lo tenemos claro. Y lo otro es que la economía va a depender también de los recursos naturales. En estos momentos tenemos situaciones climáticas que se van a poner muchísimo más densas con el cuento del calentamiento global. Dicen que para 2050 el agua ya no va a ser el 2%, que es el flujo de agua consumible, potable en el mundo, sino que ya va a ser el 1%. Entonces, toda esa gente que se va a quedar sin agua, seguramente en las zonas secas, va a tener que pelear de alguna forma por el agua. Entonces ya se van a poder ver las guerras del agua, literalmente. Van a haber guerras del agua. ¿Sí? Vean que el panorama nos lleva a una cosa casi apocalíptica, pero también nos lleva a una cosa que tiene que ver con que el cambio de nuestra economía, de nuestra visión del mundo, de nuestras metas, va a tener que ser radical y se va a tener que volcar sobre los Pero, recursos naturales. pero en ese orden de ideas, pues entendiendo que los países latinoamericanos y Colombia, que tienen riqueza en recursos naturales, lo haría más apreciado. Puede que sí, o más explotable. Ah, ok. Como por ejemplo, Venezuela tuvo un gran apogeo con lo del petróleo, ¿cierto? Sabemos que Venezuela tuvo una gran expansión económica porque empezó con sus pozos petroleros a hacer grandes comercializaciones con Estados Unidos, con Rusia y con China, eh, pero se cayó la economía del petróleo y hasta ahí llegó, ¿sí? Y ahora Pero, ya no es una potencia de nada. pero pues digamos, el caso de Colombia, si uno lo ve en recursos naturales, Colombia, digamos, tiene más diversificación, Tiene una gran ventaja, porque no pero solo no es... tiene, no solo tiene, digamos, pozos como lo es Venezuela, sino que tiene, pues, tiene esmeraldas, tiene un Tiene canal, agua, tiene agua, tiene... que el agua ahorita se está Sí, empezando a cotizar. Pero ajá. pues hay que entender que Colombia también es un país corrupto y pues no sé si eso sea Es bueno o mal. correcto. Ese es el gran problema. No es que nosotros carezcamos de recursos económicos, es que nosotros carecemos de una política viable para nosotros mismos, ¿sí? Por la corrupción, porque todo el mundo quiere adueñarse de nuestros recursos, porque le abrimos las piernas a las grandes multinacionales y les decimos, ay, sí, traiga trabajo y nosotros le damos nuestros recursos naturales, ¿cierto? Siempre ha sucedido así. Entonces, nuestra crisis será de otra índole, seguramente. Y es que, pues no sé, si uno ve, digamos, como las crisis que han habido mundialmente, pues hablo por la anterior de la inmobiliaria y esta, uno Sí, ve que Colombia, pues esta es mi teoría, ¿no? Uno ve que Colombia no le pega tan duro las crisis, ¿no? Y yo pienso que una de las razones, pues hay que hablarlo así, la principal economía de Colombia es la coca y también pienso que muchos otros recursos
digámoslo, que extraen, pues porque Colombia es muy rico en diversidad natural. Sí, Entonces yo pienso que en Colombia hay como mucho efectivo, ¿no? Y eso hace que no le pegue tan duro las crisis. No sé si estoy en lo correcto. sí, además que es que nosotros hemos estado siempre escondidos debajo del ala de Estados Unidos, de alguna forma, ¿sí? Y muchos de nuestros productos han ido a dar allá, pero también tiene que ver con que el dólar ya está dejando de ser lo que era, Estados Unidos está dejando de ser lo que era, y ahora ¿quién nos va a cobijar? ¿Sí? Esa es la gran pregunta para Colombia, yo creo, en estos próximos 20 años. Bueno, miremos por aquí a ver qué más hay. ¿Pensás que si cae la bolsa de nuevo el Bitcoin también cae? Buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Por qué? Como les decía ahorita, Bitcoin está asociado en estos momentos, a grandes fondos institucionales. Las reglas del juego están cambiando completamente para Bitcoin. Ya no va a ser el mismo Bitcoin que conocíamos en los 20,000, ¿sí? De por sí en estos días con Dani, en el último retroceso que tuvo Bitcoin, yo le decía, se dio cuenta que en este punto institucional fue donde vinieron a recoger liquidez y luego se fueron otra vez, ¿sí? Ya se va a volver más como Forex y entonces eso nos abre la puerta a que la manipulación de Bitcoin sea muchísimo más grande. Y eso también abre la puerta a que no solo las instituciones entren dentro del juego, sino también que las políticas públicas también puedan entrar en juego para las restricciones de Bitcoin. Si sube o no sube, eso pues puede ser bueno a corto plazo, ¿sí? Pero definitivamente lo que están buscando las instituciones es que Bitcoin tenga un balance, ¿sí? Y que ya no sea tan volátil como antes. ¿Para qué? Para que el refugio se mantenga de alguna forma, ¿sí? No sé si eso responde a tu pregunta, Luis. Bueno, Luis se nos fue por ahí. Bueno, hoy en día Estados Unidos está muy endeudado con China, sí, muchísimo. De por sí, el monto de la deuda total de Estados Unidos en este momento ya pasó el 120%. O sea, ya deben 120% más de lo que podrían producir para poder pagar la deuda. Entonces, cuando uno ya está tan endeudado, no le queda más sino rifar la casa y vender las pocas cosas que le queden. En esos está en Estados Unidos en estos momentos, ¿sí? Y seguramente por eso también querrán de alguna forma acelerar el proceso de Bretton Woods. Listo. Bueno, muchachos, espero haberlos dejado con muchas preguntas. Este capítulo yo no quería que fueran tantas respuestas porque finalmente los retos que nos van a acontecer de ahora en adelante van a ser muy grandes. Y la verdad es que esas preguntas nos van a tener que rondar mucho el del 2021 porque de eso depende también nuestra salud financiera dentro del mercado bursátil. Bueno, recuerden que hablaron con Andrés Ángel, Master Trader de Trading Vibes Academy. Este video lo vamos a subir en YouTube próximamente, entonces estén pendientes para que lo puedan volver a ver si tienen algunas preguntas. Muchas gracias a todos. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Mañana. Y mañana a las 11. Bueno. Mañana a las 11 nos se ven con el señor Daniel Toscano. Y con Diego Abello. Y con Diego. Bueno, muchachos, muchas gracias por todo. Un abrazo. Cuídense mucho. Feliz inicio de año. Muchas gracias, Gracias, Andrés. Master, Lo muy mismo. amable. Gracias. Dale, Master, cuídate. Gracias. Igualmente. Cuídense mucho. Buenas noches. A guardar el agua. A guardar el Trading Vibes. Vibe with the tribe.